Hola, ¿qué tal? Tenemos el placer en esta oportunidad de conversar con Guillermo Folguera. Él nos propone un cruce muy interesante porque, si no recuerdo mal, es licenciado en Filosofía y en Ciencias Biológicas, doctor también en Ciencias Biológicas, docente de la carrera e investigador adjunto del CONICET, y a su vez también dirige el grupo de Filosofía de la Biología. Así que bueno, estamos muy contentas por poder entablar este diálogo. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muchas gracias, un placer, ¿eh? Bueno, para empezar, no sé si por casualidad estás familiarizado con los desarrollos de un biólogo llamado Rob Wallace. Él en 2016 publicó un libro que en castellano se traduce como Grandes granjas, grandes gripes, y ahí aborda a la influenza, perdón, como un objeto biocultural. Si bien él, por supuesto, no desmerece los análisis que se pueden hacer, digamos, desde la genética o desde la biología, a él le interesa problematizar cuáles son las condiciones de emergencia y de propagación de los virus. En este sentido, digamos, lo que él reclama es que la organización socioeconómica sea parte insoslayable de los estudios biológicos. En su caso, bueno, eso lo lleva a plantear, digamos, que los agronegocios industrializan virus, que obviamente es algo que nos resuena mucho en estos Claro. tiempos. Todo esto le trajo bastantes problemas en su ambiente profesional, pero la verdad es que independientemente de los desarrollos puntuales de Wallace, te queríamos preguntar, ¿no? Como para empezar a ablandar la conversación, ¿qué pensás vos también como biólogo sobre la necesidad de seguir los circuitos del capital en la Bien, propia mira, labor, ¿no? investigativa? perfecto. Mira, lo tengo acá, vine recientemente de México y lo compré, lo tengo aún sin abrir, el libro de Wallace, y es sin lugar a duda, ¿no? Uno de los que han puesto eh, la pregunta en torno a las causas. Yo creo que ahí es un gran éxito de este sistema que tenemos, cómo ha logrado disolver la pregunta por las causas. Eh, E inclusive poner, obviamente, un lugar muy acotado a las opciones de resolución. Pero independientemente de eso, ahora le voy a dar carne a lo que estoy diciendo, pero independientemente de esto, yo creo que Rob Wallace hace la pregunta de cómo es biológicamente que se gesta esta multiplicación de agentes patógenos a nivel regional y global. Estamos viendo una pandemia, digo, independientemente de la peste porcina africana, estamos viendo una pandemia, esperemos que sea el fin de ella, o por lo menos el fin de las características que tuvo en el 2020-2021, muy raramente el virus se vaya a eliminar. Eh, y a mí una de las cosas que más me interesaron en la conformación de esta pandemia es cómo la pregunta por el origen de este virus no estuvo prácticamente presente. Y cuando estuvo presente estuvo puesto casi de manera medio eh, exótica, exotizante, en algún mercado de Wuhan, algún pangolino, algún murciélago. Pero no en serio preguntarnos cómo es que de golpe se gestó un virus con estas características. Eh, que verdaderamente es un virus muy particular. Yo tuve, en 2 meses tuve el virus de, de, de la pandemia en enero y poquito después tuve la influenza, y físicamente eran dos cosas que no tenían nada que ver. Entonces, ahí entramos a preguntar, bueno, ¿cómo se está gestando un modelo global donde bacterias, virus y hongos se vuelven, creo que vos dijiste, Ana, casi una industria de patógenos, ¿no? Y claro, eso tiene que ver con formas de producción y consumo que pretenden ser invisibilizadas por el propio sistema. Por supuesto que el sistema lo va a tender a invisibilizar. No me refiero solo a las grandes empresas y a los grandes estados, sino también a los canales mediáticos y compañías. Son muy pocos las preguntas en torno a la causa. Y en este sentido, cada vez que ocurre un desastre, sea la pandemia de coronavirus, sea la peste porcina africana que elimina la mitad de la producción de cerdos de China, de un plumazo, o sea la gripe aviar o lo que sea,
cada vez que ocurre, la pregunta por las causas se disuelve. Yo creo que ahí tenemos un compromiso, una necesidad, y posiblemente algo que va a ocurrir a lo largo de todo este intercambio es, yo creo que tenemos una obligación como personas políticas que están tratando de pensar estos temas de manera política, que no dársela como un problema técnico. Hay un intento muy grande a nivel sistémico por transformar todos estos temas, estos inconvenientes, también los temas de impacto ambiental y compañía, en elucidarlos simplemente como cuestiones técnicas, y en este sentido darle una voz preponderante a profesionales. Yo creo que ahí tenemos lo digo a pesar de mi formación de biólogo, digo, pero tenemos una tarea fenomenal y fundamental, porque de otra manera, si no, lo que va a seguir dándose es esto que lo vimos con el coronavirus, pero también lo vimos con la peste porcina africana y todos estos problemas, que es la exclusión sistemática de las comunidades no profesionales de estos temas. Las comunidades parecen ser masas sin forma que reciben estos problemas y que simplemente se vuelven objeto de las políticas públicas que se tomen, o cualquiera sea esa terminología que queramos usar. Y yo creo que ahí tenemos un desafío muy, muy significativo, por lo menos en estos meses y años son las cuestiones que a mí me obsesionan, que es cómo hacemos para que estos problemas que inciden fuertemente sobre la naturaleza y sobre las comunidades involucren a las propias comunidades en la toma de decisiones. Yo creo que ahí tenemos un desafío interesante, complejo, y donde además nos obliga, entre otras cuestiones, a repensar también qué sabemos verdaderamente y cómo eso se vincula con los grupos de poder, ¿no? Buenísimo. Y yendo a otro tema, como la soberanía alimentaria. Sabemos que cada vez hay más militancia por la soberanía alimentaria y obviamente que compartimos que es una lucha que es necesaria y loable, ¿no? Eh, Sin duda constituye un posicionamiento ante una industria que viene con sus capitales externos, con miras nada más que a la rentabilidad y que esa rentabilidad deja un montón de secuelas nefastas. Viene a decir, de alguna manera, la soberanía alimentaria frente a la globalización, acá estamos nosotros, es nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra tierra. Y si bien se entiende que es un posicionamiento estratégico y admirable, eh, problematizando un poco quizás la soberanía alimentaria, ¿vos crees o no crees que esta lucha podría pensarse hermanada a cierta dislocación de la soberanía, en línea quizás con de una reproblematización del sitio privilegiado que le toca a lo humano y a su excepcionalidad, ahí donde quizás no somos los únicos que poblamos la tierra y no podemos hacer, digamos, lo que queremos porque la naturaleza tiene sus tiempos y sus ciclos? Bien. Claro, por un lado, a ver, discutiría tres o cuatro ejes en relación con lo que preguntaba Sabrina. Primero, la pregunta por qué significa ser soberanos, soberanas, ¿no? Esa es una pregunta fundamental. Fundamental por varios ejes. De alguna manera, algunos están supuestos en tu intervención y otros los agregaría. Por ejemplo, una de las cosas que ha hecho el neoliberalismo con mucho éxito es mover la discusión por la soberanía de testados a empresas estatales sin que genere ningún tipo de duda. Digo, ¿es lo mismo YPF a una empresa YPF? Digo, ¿qué pasó? Que de golpe el Estado tiene empresas, que en el caso de YPF tiene, creo que el 49% de acciones privadas, de los cuales una parte muy importante de esas acciones son grupos financieros. Creo que el grupo BlackRock tiene acciones en YPF. ¿Qué es eso? ¿Qué es YPF hoy? Pero ya ahora voy a ir además con las consecuencias de la acción de YPF, que aparece en tu pregunta. Pero digo, la primera pregunta que yo haría es, ¿qué significa, aún en las propias categorías que ofrece la modernidad de soberanía, qué significa una empresa estatal? Segundo es, ¿cómo se vincula toda la cuestión estatal con las comunidades? Yo creo que ahí estamos viviendo una decisión brutal. Estuve
varias semanas ahora en Oaxaca, en México, viendo un poco la experiencia de varias de las comunidades allá, se da una situación muy, muy interesante, que es una especie de doble comando, donde los municipios, creo que son 63, tienen en muchos casos representantes comunitarios y hay representantes municipales. Ahí se expresa claramente la decisión. Hay representantes del Estado municipal y representantes de la comunidad. En algunos casos coinciden, en algunos casos no, en algunos casos se ofrecen límites, en todo caso después les cuento alguna anécdota, pero lo que digo es, ahí hay una decisión marcada. ¿Qué pasa en Argentina con esa decisión? ¿A quién representa la empresa YPF? ¿Representante de qué? ¿Soberano de qué? ¿Qué vínculo tiene YPF, por ejemplo, en Vaca Muerta, con esa escuela que explotó en pleno tierra de Vaca Muerta? Digo, ¿no? Murió creo que una maestra. Digo, ¿qué vínculo hay ahí expresado? Eso que lo puedo plantear con YPF y Neuquén, lo puedo plantear con YPF del Mar Argentino, lo puedo plantear con el INTA y Entre Ríos, lo puedo plantear con un montón de ejemplos donde aparecen instituciones estatales y uno dice, ¿de qué es este Estado soberano? ¿No? Después aparecen varios elementos que me parece que están sugeridos, Sabrina, en tu pregunta, comentario, que es qué tipo de acciones, qué significa ser soberano. Y ahí, bueno, primero se arrastra una herencia moderna hegemónica que es a la naturaleza hay que extraerla, a la naturaleza hay que violarla, a la naturaleza hay que sacarle lo que nosotros consideremos de la manera en que nosotros consideremos. Lo que pasa es eso que podemos rastrearlo y podemos reconocerlo hace varios siglos, de manera metafórica, de manera verbal, pero de manera fáctica, yo creo que está llegando a una expresión hoy notable de magnitud, y notable también porque los síntomas que se están viendo del otro lado son brutales, se relaciona con lo que estamos viendo antes. Estamos viendo un deterioro acelerado. Yo arranqué en el 2002 con las temáticas ambientales, tanto en investigación como en militancia, y de alguna manera me imaginaba este escenario, pero me lo imaginaba en 50 años, no en 20. Y entonces estamos viendo expresiones globales, regionales, locales, que son realmente impresionantes. Ahí me gustó mucho la lectura de Bifo Berardi cuando dice que es la primera vez en la historia del capitalismo que el capitalismo no puede prometer mundos mejores. Ya no cumplir, olvidemos que el capitalismo no cumple nada de lo que promete. Lo que digo es, ya ni siquiera pueden prometer. Tengo 2 hijas, una de 12 y una de 8. No hay forma que mis hijas vivan en un mundo, a nivel global, ¿no? Después habrá micromundos, pero a nivel global no hay forma que vivan en un mundo mejor al que hemos vivido. Es muy impresionante eso en términos ambientales. Es muy impresionante porque el desastre ya está en marcha, aún apretando un botón rojo que no es tal, porque el sistema se encarga de reproducir y naturalizar esto, no hay forma de pensar que en 20 años el mundo va a estar mejor. El mundo va a estar peor. Lo cual no quiere decir que no haya nada en juego, ni quiere decir en caer una mirada apocalíptica. Hay todo en juego, porque el tema es cuán abrupta será la caída y cuán profunda. Pero yo creo que es muy impactante ver ese deterioro que tiene varios siglos de explotación de la naturaleza, una naturaleza puesta al servicio de un mercado, pero que ha entrado en una vorágine absolutamente imparable. Y además, fagocitante de sí mismo, porque hagan cuentas económicas, saquemos todo el aspecto que estamos hablando, ético, hagan cuentas económicas de cuánto le costó a Argentina la sequía del río Paraná. Imagínense lo que cuesta económicamente eso el Estado argentino. Imagínense cuánto cuesta los tratamientos para leucemia de pibes y pibas fumigadas en nuestro país. ¿Cuánto le está costando al Estado argentino? Digo, los grandes medios dicen millones de toneladas. ¿Cuánto cuesta? Hace poquito estuve en el río Mendoza. Está, en algunas zonas está prácticamente seco el río Mendoza. ¿Cuánto le cuesta eso a la provincia de Mendoza? Entonces digo, hay una estructura, el capitalismo funciona así,
porque sabemos que el capitalismo funciona así, pero a mí no deja de impactarme esta cuestión tan acelerada y tan brutalmente llevada al extremo, donde el capitalismo hace negocios de todo, pero ya no podemos proyectar estos negocios a 4 años. A 4 años no se pueden proyectar, por ejemplo, el desgaste de los suelos argentinos. No se puede proyectar. O la extracción de litio, por la cantidad de agua que consume en zonas donde no hay agua. Y el último punto que quería decir, Sabrina, es a esto que está planteado como violación explícita de la naturaleza y arrastrar y extraer lo que tengo, hay una cosificación absoluta de una naturaleza y a su vez una separación absoluta de lo humano respecto a nuestra cuestión natural. Ha sido la estrategia dominante esa cosificación para que sea posible. Entonces, ver, de vuelta, yo lo voy a guardar como muchas de las cosas que en 2020 y 2021 nos pasaron, haber discutido megafactoría de cerdo, como se discutió, en un contexto de discusión creciente en torno a los derechos de los animales, absolutamente increíble lo que significan estas megafactorías de cerdo, bajo, en este caso, buscar simplemente cumplir la demanda de China a partir de esta pérdida de mitad de producción. Haber discutido megafactoría de cerdo en un contexto de sequía regional y local, cuando se sabe la cantidad de agua que consumen esa cantidad de animales. Haber discutido megafactoría de cerdo con una peste porcina africana que tomó de hecho a Alemania, si no recuerdo mal, el 2020, y en el 2021 a República Dominicana, o sea, venía acercándose, entró la peste porcina africana a América Latina y SENASA termina reconociendo y declarando la alerta de Argentina, ojo, porque en cualquier momento nos entra. Es impresionante. Es impresionante haberlo discutido con algo que, y esto lo conecto con la pregunta de Ana, tiene riesgo pandémico. Y estábamos con barbijo discutiendo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende maltrato animal, sequía? Y el último punto, haber discutido eso cuando se sabe que estos proyectos tan altamente concentrados inciden fuertemente sobre pequeños productores. Y en particular, la producción porcina es una producción muy informal, que se sabe perfectamente que estos proyectos va a derramar hacia el mercado interno, entonces va a destruir a los pequeños productores. Es toda una caja interconectada, maltrato animal, pérdida de pequeños productores, pérdida de bienes comunes, asumir riesgos ambientales y sociales sin que medien mayores preocupaciones, es toda una caja conjunta que está explotando. Y en esa explosión tienen, yo creo que todo lo dramático de una pérdida de calidad de vida visible, donde además las primeras comunidades damnificadas son las de menos recursos, eso está claro, pero a la vez tiene no le quiero decir positivo, sino la característica de que nos estamos mirando al espejo y estamos diciendo, esto hay, habrá que trabajar esto que hay. La hice larga la respuesta, disculpen. No, está bien. Nos agrada. Por supuesto, no. Esta caja interconectada que decís no tiene nada de casual, es justamente que hacer el esfuerzo, digamos, constante y sostenido, digamos, de alumbrar eso sistemático que tiene, y como decís, cuanto más apremiante, más importante, digamos, es cada movimiento, digamos, estratégico que se pueda, digamos, arriesgar, porque el desastre será un factum, pero justamente por eso mismo es que hay en juego. O sea, si el desastre es un factum, entonces cada movimiento, bueno, tiene que ser militante, ¿no? Si pudiéramos decirlo así. Un poco vinculado con esto que comentabas, que charlamos, hay un artículo tuyo que leí hace un par de años en el que recuperás el texto Las metáforas que nos piensan, de Manuel Liscano. En esa oportunidad, digamos, en particular, acerca de su crítica a la noción de impacto, ahí donde pareciera que este término parece deslizar cierta inevitabilidad, ¿no? Digamos, en la relación de un agente activo y otro pasivo. En una línea semejante o parecida, ¿no te parece que
quizá nociones como ambiente o medio ambiente también podrían revisarse en la medida en que parecen englobar todo salvo lo humano, digamos, todo, ¿no? Como el aire, la tierra, los animales, el agua, las plantas, como si hubiera una tal desconexión, ¿no? En relación con lo que charlábamos, o sea, como si fuera el simple alrededor, ¿no? Homogéneo de lo humano. Que obviamente ambos son, o sea, términos donde necesariamente, o sea, en los que abrevamos, o sea, hacemos uso, pero tal vez podríamos revisarlos. Totalmente, totalmente. Sí, sí, es muy buena pregunta. Claro, sí, sí. El ambiente como un mero entorno, donde el protagonista es lo humano, sin lugar a duda. Ahí se me vienen, bueno, el ecofeminismo ha abrevado un montón, ¿no? En esa interrelación, ¿no? Por acá también tengo uno de los libritos recientes de Donna Haraway, eh, este, Las promesas de los monstruos, ¿no? La, y ahí aparece mucha bibliografía eh, que también tienen, yo cuando me formé en biología entré en la carrera en 97 y ya había textos. Yo me acuerdo un texto maravilloso, me voy a acordar el nombre, es la autora de la teoría endosimbiótica, yo me voy a acordar, me acuerdo qué teoría hizo, pero no me acuerdo su nombre, Margulis, Lynn Margulis. Margulis, cuando, cuando presenta la teoría endosimbiótica, vieron, bueno, las células eucariotas, las células como las conocemos, estas células que tienen núcleo, etcétera, estas células que tienen, por ejemplo, los mamíferos, nace a partir de la propuesta que hace maravillosa de Lynn Margulis, se reconoce que nació de una simbiosis de dos bichos, ¿no? Uno se morfó a otro y en lugar de deglutirlo, hicieron una sociedad y hicieron una simbiosis. Yo me acuerdo, yo estaba estudiando biología cuando eso apareció fuertemente en escena, donde se termina de aceptar por parte de la comunidad científica, pero claro, esto tiene derivados conceptuales. Nuestra célula originaria es una célula mixta. Somos, ¿no? Uso acá la terminología de Donna Haraway, somos seres monstruosos, pero además somos seres mezclados. Y entonces ahí aparece, Ana, lo que planteas, ese ambiente no solo es un entorno, sino que implica una separación que no es tal. Somos, creo que lo dice en un momento en uno de los textos maravillosos de Margulis, dice, somos un ecosistema. Y esto no es una manera de decir, digo, biológicamente somos un ecosistema. Tenemos bacterias en el estómago que si me lo sacan, yo no me muero, porque no puedo salir literalmente del baño. Pierdo cualquier equilibrio de mi cuerpo. Tenemos ácaros en las pestañas, tenemos una forma simbiótica de vivir y, por supuesto, de interrelacionarnos, porque no solo que me constituye a mí como entidad, sino como mi entidad aislada tampoco puede vivir, y me interrelaciono con todo. Me interrelaciono en términos de necesidades y me interrelaciono en términos hasta de afecto, ¿no? Tengo una perra por ahí que la van a haber escuchado, que me constituye como en mi propia identidad. Mi perra le llama Bomba, que anda por ahí. Sí, somos justamente, digamos, somos comunidad y estas palabras que, bueno, podría decirse, bueno, es como una disputa baladí, pero en realidad justamente inscribe un sentido político también, ¿no? Y hay mucho trabajo, ¿no? En este aplacar, ¿no? Disociar esta comunidad, digamos. Hay un trabajo, o sea, muy sofisticado que reproducimos constantemente cuando hablamos. Y ahí, bueno, no es tan accesorio, no es tan baladí la cuestión de con qué términos encaramos la lucha. Totalmente, totalmente. Y además, a veces son palabras aisladas, como ambiente, y a veces son oposiciones, porque Claro, el sí, concepto sí. de naturaleza también es un concepto complejo. Yo estoy escribiendo ahora y uso naturaleza, no uso ambiente. Pero el concepto de naturaleza es un problema porque lo natural aparece por lo artificial de lo humano, y entonces ¿a qué llegamos? Llegamos, porque lo llevo a cosas actuales, hubo hace poquito un spot de agroecología, creo que del Ministerio, de la Secretaría de Agroecología, de la Nación, que si se fijan, después se los envío, no hay comunidades viviendo en el campo. Entonces, la agroecología, que tiene toda esta cuestión alternativa, bla, bla, reproduce lo que son los agronegocios de pensar que el campo no tiene gente. Después búsquenlo, se los mando, es muy impresionante, porque digo, bueno, ¿qué derrota ahí? ¿Qué derrota ahí?
Y ahí aparece lo que vos decís, no estamos hablando solo de términos aislados. Eso después se motoriza en política, y si yo quiero imaginarme un campo con gente viviendo, con comunidades viviendo, y ese imaginario lo único que está haciendo es reproduciendo la típica historia del agro argentino que implica una expulsión constante. Y lo otro que me parece muy interesante lo que plantea Sana es, acá no estamos hablando solo de decir, sino cómo ese decir concreta políticas. Una de las cosas, esto lo escribí hace poco, que me quedé muy impactado, es cuando trabajé el tema de los glaciares. Claro, es muy diferente cómo se denominan los glaciares, qué es un glaciar, ¿no? No tanto el término, sino qué entiendo por, y en función de eso, de qué entiendo por, ¿qué puedo hacer? La Barrigol entendía que el glaciar era un montón de hielo acumulado. Si yo lo entiendo así, se entiende cómo la Barrigol hizo una propuesta explícita de mover un glaciar de un lugar a otro. Si yo entiendo que el glaciar no es solo un cuerpo de hielo, sino que está ubicado, uso la palabra que decía Sana, en un ambiente, en un espacio, tiempo determinado, y ya el glaciar no lo puedo mover. Si yo entiendo que el glaciar no es solo la parte abiótica, sino que es un montón de vida que está interrelacionado, tendré que entender al glaciar como un ecosistema, y ya no solo no lo puedo mover, sino que incidir sobre el glaciar incidir sobre una matriz ecosistémica muy particular. Y si yo involucro no solo el ecosistema, sino a las comunidades que lindan con el glaciar o que beben del glaciar, y le agrego, por ejemplo, sus cargas simbólicas, ya ahí tengo un sistema interrelacionado que no puedo hacer de ese glaciar un bien para que la Barrigol lo explote. Porque eso involucra, por ejemplo, una violación explícita de derechos humanos. Entonces, efectivamente, en ese nombrar, en ese significar, en ese decir, se juegan un montón de cosas. Y las instituciones lo saben. El INTA, hace poquito tiempo, apretó a sus trabajadores y trabajadoras diciéndoles, ustedes no pueden decir más que son agrotóxicos. El INTA va a decir que son agroquímicos o fitosanitarios. Digo, entonces las instituciones estatales, en este caso, se juegan mucho en ese nombrar, porque saben, como vos planteas, Ana, que hay un mundo ético-político que se asoma ahí, ¿no? Está silenciada, Sabrina, te vi que empezaste a hablar, pero no. Ah, ahí está, ahora sí, ¿no? Ahí va. En relación con todos estos términos que estamos problematizando, a mí me gustaría preguntarte sobre la bioconservación, ¿no? Que fue como una solución que se planteó en concreto en los 80 como una posibilidad de, bueno, conservar ciertas especies con la intención de, bueno, distinguir a su vez lo nativo de lo exótico. Y en algún artículo que tenés con Gabriela Clier, ustedes plantean un paralelo, ¿no?, entre el extractivismo y las prácticas hegemónicas de la bioconservación. Bueno, quería saber si nos podías explicar un poco más cómo funcionan esos dos temas, cómo se interrelacionan. Claro. En ese artículo con Gaby, lo que planteamos es que extractivismo y políticas de conservación mediante la creación de parques, etcétera, en el fondo creo que decimos que son dos caras de la misma moneda. De una moneda política, demográfica, cultural, que es, vuelvo a relacionarlo con la pregunta anterior, que es donde se produce, con o sin comillas, no se vive, y donde se vive, no se produce. Yo creo que ahí hay una separación que de vuelta es un éxito de las políticas extractivistas, es un éxito moderno en clave neoliberal y es un proyecto demográfico que sufrimos. Digo, Argentina está llegando al 95% de la población en grandes urbes. Esa política fue una política sostenida de exclusión de las comunidades en las zonas, con o sin comillas, productivas. Entonces, ahí vuelvo, ¿no? Porque se imaginarán que esto me toca seguido discutir, en muchos casos con compañeros y compañeras que trabajan en esto y lo hacen muy bien, que claro, me apuran y me dicen, pero, ¿qué preferís? Que no haya parques nacionales. Y acá el punto no es si prefiero o no prefiero. Sí tengo varias cosas para decir. Una, que los parques nacionales han sido una forma muy particular de conservar, expulsando a comunidades locales. Otra, que los parques nacionales se han vuelto una especie de anécdota
o inclusive de negocio para el turismo, pero no de formas de vida reales. Otra, que los parques nacionales parecen crear el imaginario que afuera se puede hacer cualquier cosa. Una locura. Y el cuarto, quizás la más brutal de mis corolarios, es que los parques nacionales están fracasando en un proyecto de cuidado de la naturaleza. No porque fracasen hacia adentro, necesariamente, sino porque la destrucción de Argentina en términos ambientales ha sido catastrófica. Digo, Argentina se ubica, por supuesto que los números son siempre complicados porque desgraciadamente no hay números oficiales y esta ausencia de datos también es interesante preguntarse. Argentina está ubicada entre los 10 países del mundo que más ha deforestado en los últimos, creo que 10, 15 o 20 años. Digo, tenemos una situación ambiental desastrosa. Entonces, y eso se hace inclusive en muchos casos a pesar de las leyes. La ley de bosques se implementó en el 2010 y cuando se analiza la deforestación antes y después del Chaco, la tasa continuó más o menos igual, inclusive subió en los últimos tiempos. Entonces, no parece haber sido la política más exitosa en nuestro país y parece más bien tratarse de una política pública de pensar que la exclusión de las comunidades, y esto que ustedes planteaban antes, y la separación tajante entre naturaleza y humanidad, encuentra ahí una de sus expresiones, cuando me parece, por lo menos en un sentido político último, cuando lo que me parece que tenemos que hacer justamente es poner en discusión eso, porque además involucra un bienestar, y además involucra una falsa idea de pensar que podemos vivir de manera aislada, que eso también es una de las cosas que me obsesionan. No puede haber un entorno saludable en un contexto enfermo. Lo hemos visto como personas en la pandemia. Nosotros y nosotras no podíamos estar sanas en un contexto de enfermedad global. Con el ambiente pasa lo mismo. No hay ambientes sanos en un entorno enfermo. Y por eso también cuestiono mucho de la campaña de una parte de la agroecología, no de toda, en el contexto actual, que se presenta que se pueden hacer proyectos agroecológicos en compatibilidad con los agronegocios. No, no se puede por varios motivos. No se puede porque no vas a tener huertas sanas con los campos fumigados al lado. En Pampa del Indio, Chaco, acaba de ocurrir exactamente eso. 700 personas al hospital, pero además todas las huertas reventadas por los herbicidas que tiró los campos de Ernequian en Presidencia Roca. Tampoco vas a tener ganas de hacer huerta si tenés a tu hijo o hija con leucemia. Entonces, digo, habrá que repensar esa separación naturaleza-humanidad tajante y esta idea de pensar lugares prístinos en contextos enfermos. Sí, la verdad es todo muy, muy importante, digamos, lo que decís, digamos, para pensar mucho la velocidad que ha tomado la expansión, ¿no?, de la frontera agrícola en las últimas décadas, ¿no? Ahí donde nos dicen, bueno, ¿no?, hay que conseguir divisas, ¿no?, para pagar la deuda, que por supuesto, digamos, es un problema que tenemos, pero la verdad que tampoco es algo particular de Argentina. Es todo un funcionamiento, digamos, sistemático, ubicuo, digamos, mundial. De hecho, el otro día recordaba justamente que, esto como un comentario solo de color, ¿no?, pero que en términos, o sea, mundiales, la deuda emitida, digamos, es más grande que el PBI mundial, ¿no? Claro. Y sin embargo estamos, o sea, destrozando, digamos, avanzando, digamos, rapazmente, nada, devorando todo lo que hay. Pero bueno, yendo a una cuestión un poco más concreta, estuvimos viendo en tus redes que se realizó una colecta, digamos, para realizar, digamos, estudios para detectar plaguicidas en sangre, digamos, en las comunidades de Chaco. Nos alegra bastante que se haya llegado, digamos, a juntar el dinero, pero la verdad que es escandaloso el nivel de desprotección. Recordamos por las dudas, para quienes nos estén mirando y no estén tal vez en tema, que no habiendo respetado las alertas que se indicaron hace 30 años, en los 90, ocurrió justamente, tristemente, lo esperable. Si no me equivoco, digamos, en las cifras, en los últimos 10 años hubo un incremento del 300% en los cánceres en menores de 15 años, y bueno, fue en ese marco
que se emprendió esta campaña, ¿no?, para realizar estudios. La verdad que no es algo que nos sorprenda, pero sí, digamos, llama la atención en el sentido de levantar preguntas, o sea, que el Estado no lleve a cabo análisis propios, sino que a la hora de aprobar, digamos, el uso, digamos, de un determinado producto, se base, digamos, en los estudios realizados por las empresas, digamos, que los comercializan, ¿no? Así de impresionante como suena, y así también es como resulta que no hay datos oficiales que midan las consecuencias. Y cuando finalmente resulta que aparecen estudios, se dice, bueno, que esas investigaciones son ideológicas. Por supuesto, como si hubieran por fuera de la ideología, como si ellos, o sea, no lo estuvieran, y para colmo, sabemos que el Ministerio, digamos, de Medio Ambiente, más allá de la crítica, ¿no?, que acabamos de esbozar a la Nación, siempre va a parar, digamos, a las manos de alguien que no tiene demasiada experticia, digamos, en la materia, ¿no? Parece un ministerio medio, no me sale la palabra, no, no importa, un ministerio un poco de sobra. La verdad es que o sea, el manejo paupérrimo, digamos, que obviamente no es casual, y por supuesto que este tema es complejo y posiblemente no tengas una respuesta última, porque en esa estamos, en esa lucha, pero ¿cómo te parece, a cuento de todo este contexto, que se rompe, digamos, o que se puede romper esta cerca de silencio y de desinformación? Y a su vez te quería preguntar si te parece que estamos mejor o peor, por ejemplo, con la incidencia de las redes. Digo, a la hora de enterarnos, por ejemplo, qué pasa en nuestras provincias. No sé vos dónde estás, yo estoy acá en Capital Federal y bueno, hay un ambacentrismo, ¿no? Que por supuesto es solidario, digamos, con esos modos, o sea, rapaces de producción y consumo. Claro, bien. Bueno, varias cosas. Primero, respecto a diagnósticos, ¿no? Y a varias cosas que planteaste, Ana. El problema es global, pero Argentina es una vergüenza. Yo ahí voy a ser muy duro. Del mismo modo que es una vergüenza Brasil o Paraguay. Pero lo digo porque mucho del discurso, inclusive que se hace del ambientalismo, con cierta razón además, por ejemplo, quieren plantear que bueno, el problema son Estados Unidos, básicamente Estados Unidos y China por las emisiones de carbón, y es cierto, creo, no me acuerdo qué porcentaje, pero concentra una parte muy alta de las emisiones de carbono. Pues ciertamente lo son. Pero hay una parte también donde si la unidad de análisis es el Estado-Nación, etc., Argentina no puede tener los valores que puede tener, las políticas que tiene. Inclusive en algunas cosas realmente somos líderes. O sea, la atracina, que es una herbicida, que yo por lo menos estamos empezando a investigar con Paula Blois, que es una investigadora antropóloga, también formada en Filo, que vende Singenta, que vende YPF, hablando de lo que hablábamos antes. La atracina está prohibida creo que en 37 países. Entonces, esa lógica, que además se relaciona con lo otro que dijiste, es una lógica que hay que discutir. Lo digo, por supuesto, siempre sabiendo que en la naturaleza los límites no son estatales. Cuando fue el incendio brutal en el Amazonas, se sabía perfectamente que eso iba a impactar en Argentina. De hecho pasó, y después fue la deforestación del Chaco, y después terminamos viendo la sequía de Río Paraná. La sequía de Río Paraná no se explica solamente por lo que ha hecho, por ejemplo, Corrientes con las forestales o la propia deforestación del Chaco. También se explica con las políticas destructoras de la naturaleza de Paraguay, que es uno de los grandes países a nivel mundial, y bueno, ni hablar las políticas destructoras de la naturaleza de Brasil, que no empezaron con Bolsonaro tampoco. Hiciste alusión a cosas que no se revirtieron y que además tenemos que poner en discusión. Los órganos de control de Argentina fueron moldeados entre la década del 70 y terminaron de moldearse con el menemato. SENASA hoy, yo hice una investigación al respecto, SENASA hoy toma las declaraciones juradas de las empresas en torno a los químicos que las propias empresas piden aprobar. Eso es inadmisible. O sea, no puede ser que el Estado argentino acepte la declaración de Bayer para un insecticida de Bayer. Ahí hay un problema, pero ético mínimo, digo, tendría que darse como primer TP de la carrera de filosofía en la materia ética. ¿Qué hay ahí detrás de esa escena, no?
Sí, incluso, o sea, perdón, tendría como que verse como, incluso como el conflicto comercial, ¿no? Eh, de todos modos, yo quería acotar que, por supuesto, o sea, no era cuestión, o sea, en mi comentario, digamos, de decir que sencillamente Estados Unidos o China fueran los responsables, porque eso además termina siendo solidario con pensar que preocuparse por la ecología es pequeño burgués. Lo Claro, cual, por supuesto, o sea, desconoce toda otra realidad, digamos, que salga de la General Paz, digamos, o sea, desconoce la realidad y los modos de producción y de consumo de cualquier otra comunidad. Eh, y por supuesto, bueno, está solidario con que el Ministerio de Medio Ambiente entonces sea un ministerio mm, de sobra, ¿no? claro, tal Para cual. alguna figura de color. Bueno, ahí es interesante también lo que plantea Sana. Ahora voy a las últimas dos preguntas, pero es interesante también lo de la figura de Cabandier. Primero, es muy interesante que la decisión de Alberto de poner a alguien que venía de derechos humanos. Es muy interesante. Habrá que pensarla, esa, ¿no? Porque, digo, fue dirigida claramente a inmovilizar a un sector como nosotros. Yo tengo a mis viejos exiliados, por ejemplo. O sea, mis viejos estaban en Chile y vinieron con el golpe de Pinochet, con lo cual la figura de, de, de una persona de derechos humanos ahí nos bloqueó muchos de los cuestionamientos que hubiéramos hecho o que hicimos, por ejemplo, con el caso de Rabino Berman. Claro, y a la vez yo, por ejemplo, soy un gran impulsor de que las comunidades tienen que hablar de la naturaleza y no es un tema técnico. Dicho estas dos cosas, imagínense en el Ministerio de Economía alguien que no sea economista. Sería impensable. O sea, hay Exacto, una, exacto. claro, hay una figura de la idea del ambiente. Bueno, pongamos a alguien que más o menos pilotee, que tenga algo de carisma, que tenga una huerta en su casa, yo tengo otra, pero que tenga una huerta en su casa bueno, y que caiga relativamente bien a nivel social. Bueno, y así ha pasado. Cabandier le tocó los peores años eh, ambientales de Argentina. No porque solo las causas hayan estado ahí, sino porque, esto que hablábamos antes, estamos en una espiral. Eh, y estamos llegando a una situación donde cada vez las cosas son más dramáticas y más intensas. Y ahí vienen las últimas dos cosas que planteaba Sana. Eh, a ver, mi experiencia viajando por el territorio, el resto de Argentina, pude hacer unos 7, 8 viajes entre septiembre y diciembre. Ahora voy a hacer 2, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Catamarca, largos, sobre todo el segundo. Es que cada vez hay más gente movilizada con estos temas. Cada vez hay más personas, colectivos. Ahí en todo caso entrará la pregunta, bueno, pero estamos pudiendo frenar, estamos a la altura, y ahí yo ya no sé, lo que veo es que hay un crecimiento cuantitativo y cualitativo de colectivos, por supuesto, y acá nobleza obliga, la mayor parte de ese crecimiento cuantitativo y cualitativo responde a jóvenes, y la mayor parte de esas jóvenes son mujeres, y eso también habrá que poner en cuestión, ¿no?